deportes en Radio Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Bueno, comenzamos este tramo informativo contándoles que el Barcelona sufre contra el Oviedo en el Tartiere, pero rescata un triunfo importantísimo en el cierre de la jornada 6. Sufre muchísimo. El partido del Barcelona ayer fue la primera parte bastante mala y después mejoró un poco con la entrada de Jong, pero antes de que finalizase la primera parte ya había metido gol el Oviedo en los pies de Alberto, no me sale el nombre, Reina. Alberto Reina, que metió un gol tras un grave fallo de Joan García en una salida. Hay que decir que, como digo, al Barcelona le costó muchísimo esa primera parte. La segunda, como digo, entra el holandés y el equipo empieza a jugar mejor y mete el 1-1 después de un remate prácticamente en la línea de Eric García tras un centro, relativamente bueno de Araujo y un remate un poco acrobático de Ferran Torres. Ya después de ese 1-1 empiezan a llegar las ocasiones y un gran centro de Jong, que, como digo, había entrado en la primera, de la primera a la segunda parte, lo remata Robert Lewandowski unos minutos después de haber entrado también al campo. Los cambios de Flick resultaron efectivos en el día de ayer. Ya al final del partido, Ronald Araujo, que, como digo, había dado esa preasistencia que se le suele llamar en el primer gol y había hecho un gran partido, remata el partido con ese 1-3 y los 3 puntos para el Fútbol Club Barcelona. Hay que decir que en el día de ayer también se jugó otro partido, Osasuna-Elche, partido en el que Osasuna fue ganando en gran parte del partido y que acabó empatando el Elche en la última jugada del partido con un error también de Sergio Herrera. Ayer fue día de errores de porteros. Con esto el Elche mantiene su invicto todavía en la Liga junto al Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Hay que decir también que ese primer gol fue un golazo. El primer gol de los Osasuna fue un golazo de Víctor Muñoz con un disparo de fuera del área. Y seguimos con la Liga porque acaba la jornada el jueves, la jornada 6, y el viernes empieza ya la jornada 7. Sí, comienza la jornada 7 hoy precisamente a las 9 de la noche con ese partido entre el Girona y el Español, lo que podemos llamar como un derbi de esos regionales. Ambos equipos viven realidades diferentes. El Girona llega siendo último de la tabla, solamente ha conseguido 2 puntos, mientras que el Español ha conseguido importantes resultados. Está cuarto en la tabla de posiciones y esta semana empató contra el Valencia en la jornada intersemanal. Pero bueno, el plato fuerte de esta jornada es precisamente el derbi madrileño, del que hablaremos más adelante en la tertulia con un invitado de lujo que tenemos hoy. Mañana, derbi madrileño a las 4:15 en el Estadio Metropolitano. 2 equipos que también viven realidades diferentes. El Real Madrid de Xavi llega con pleno de victorias y líder en la tabla de posiciones, mientras que el Atlético de Madrid está a 9 puntos del Real Madrid. El Cholo Simeone es cierto que ha vuelto a encontrar, esa conexión con su público. Los últimos 2 partidos del Atlético en casa han terminado en victoria y el Real Madrid le cuesta muchísimo ganar en el Estadio Metropolitano, por lo cual, pues más adelante analizaremos qué va a suceder en ese partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Pero ayer hubo fútbol internacional, tuvimos la primera jornada de Europa League donde el Celta cayó lastimosamente ante el Stuttgart en Alemania. El calendario es el que es y por eso se juega prácticamente todo a la vez, tanto nacional como internacional, en este caso europeo. La Europa League se jugó ayer, esa segunda jornada de la primera jornada de la Europa League. Recordemos que en el día del miércoles ya se jugaron los primeros partidos, en los que, por cierto, empató el Betis, y en el día de ayer desgraciadamente pierde el Celta en casa del Stuttgart. 2-1 quedó el partido. Durante gran parte del partido iba ganando el equipo alemán con un 2-0, se puso 2-0 el equipo de Sebastián, dirigido por Sebastián Junes, y en los últimos minutos mete Borja Iglesias para poner el 2-1. Como digo, el partido fue bastante dominado por el equipo alemán y desgraciadamente no pudo darle la vuelta el Celta de Vigo. Hay que decir que de los partidos que tiene Europa League, este es de los más complicados, entonces no creo que haya que alarmarse especialmente. Otros partidos también de la jornada de Europa League a destacar, por ejemplo, ese Salzburgo-Porto que ganó el equipo portugués, también gana el Olympique de Lyon. El Aston Villa, en uno de los partidos de la jornada, se impone el equipo de Unai Emery al Bolonia, y por ejemplo el Young Boys perdió 1-4 en casa contra el Panathinaikos. Como digo, cierra esta jornada de Europa League y seguirá en las próximas. Esperemos que le vaya mejor a los equipos españoles en las próximas jornadas, porque, como digo, a un equipo ha perdido y el otro ha empatado. Y pasamos al polideportivo, porque no solo hay fútbol, sino que también hay ciclismo. Hay ciclismo, hay mundial de ciclismo en Ruanda. Recordemos el primer mundial de ciclismo que se realiza en territorio africano. Pues les contamos que ayer España consiguió su segunda medalla en este mundial de ciclismo. Se trata de la medalla de bronce que consiguió Paula Blasi en la prueba femenina sub-23 en el circuito de 120 kilómetros, donde, queda por detrás de la francesa Celia Guéry y la eslovena
Chladonova, lo dije bien. Chladonova. Sí, para lo que era, sí. Sí, para lo que era. Hay que decir que, bueno, esta es la segunda medalla que consigue España después de la plata que consiguió Paula Otsis en la prueba de contrarreloj junior entre semanas. Recordemos que el plato fuerte de este mundial va a ser este domingo en esa prueba de ruta donde pues obviamente el favorito va a ser Tadej Pogačar. Y ahora sí, vámonos a la tertulia. Y Guillo, tenemos la suerte hoy de la tertulia tener a nuestro invitado normal de los viernes. ¿Cómo estamos, Sandro Meco? ¿Qué tal? Muy buenas. Y a un invitado especial, Juan Gato, que lo tengo aquí a mi derecha para hablar de ese derbi de este fin de semana. Muy buenos días. El agradecido soy yo por invitarme aquí a hacer una previa del primer partido de verdad de la temporada, ¿no? Que es un partido de verdad de los gordos. Esta va a ser la primera prueba exactamente de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid. El Cholo Simeone ya tiene un gran recorrido, ¿no? En estos derbis y ha conseguido muy buenos resultados. Xavi también, ¿no? Pero desde el campo, digamos. Le recordamos a nuestros oyentes que Juan Gato es un periodista que maneja muy bien la información del Atlético de Madrid, del fútbol madrileño en general y del fútbol también, ¿no? En general podemos decir la información que maneja Juan Gato, pero además él tiene nexos, trabaja, ¿no? Con Legends, la selección, ¿no? De leyendas, la selección española, que parece que va a sumar una nueva leyenda, ¿no? Es posible, porque se retira Sergio Busquets. Bueno, sí, es un proyecto buenísimo, no es de ahora, es la Asociación de Leyendas España, funciona desde hace 35 años, con la gestó Di Stéfano, Adelardo, los míticos, y lo que se está haciendo es prolongarla en el tiempo. Hay una junta directiva nueva que encabeza, entre otros, Alba Ballesta, pero hay una directiva completísima, están Capdevila, Marcos Sena, Diego Tristán, Alfonso Pérez Muñoz, Amavisque, una legión de leyendas, pero leyenda es todo futbolista que ha jugado, aunque sea un solo minuto, a un partido con la selección española, es decir, los últimos han sido Sergio Rodríguez y Sergio de Frutos, han sido los últimos. Ya son leyendas, ya forman parte de esa asociación. El que se va a incorporar es Sergio Busquets, que ya lo es, pero en el momento que ha dicho que cuelgan las botas, pasa a ser parte activa de la asociación. Es decir, veremos en qué disponibilidad tiene, si asuntos familiares y demás, pero forma parte ya de ese colectivo en el que están implicados muchísima gente y es maravilloso porque al final no deja de estar con gente con la que has convivido como periodista durante su etapa profesional y ahora que han desclasificado los papeles están en otra versión, pero eso es maravilloso, sinceramente, la experiencia es maravillosa. Y bueno, y contar con Busquets, que uno de los últimos supervivientes, ¿no? De esa España 2010, ya quedan pocos, Juan Mata, Pedro Rodríguez, Albiol, jugando en activo, ¿no? Yo creo que solo queda Sergio Ramos. Ramos también, sí. Pero Javi Martínez creo que también está. Yo creo que Javi lo ha dejado ya. Y Juan Mata creo que está a puntito Juan Mata creo que sí. Juan Mata sé que son los últimos reductos ahora de una generación extraordinaria. Que además, fíjate, en el caso de Busquets, yo creo que por el hecho de jugar con quien jugó, parece que sus papeles empequeñeció, ¿no? Totalmente de acuerdo, Pero sin embargo, acordaros, en aquel Mundial 2010 que empezamos perdiendo con Suiza, las críticas se cebaron con Busquets. Y el primero que le defendió fue Del Bosque, que dijo, yo si quisiera ser futbolista otra vez, me reencarnaría en Busquets. Con lo cual, fíjate, el peso que tiene este futbolista, no solo en el Barcelona, sino en la selección. Total, es que como era el joven, eso suele pasar, como era el joven de ese equipo titular. Claro, es que aquí es muy difícil brillar, aquí en esta tertulia es muy difícil brillar entre vosotros, o sea, hay que cobrarse. Entonces, a Busquets le pasaba igual, estaba con Xavi, con Iniesta, con Xavi Alonso, es muy complicado, pero su papel era indiscutible. Totalmente. Vamos con Sandro Meco, que aparte de tenerlo aquí, pues me interesa saber, uno, no sé si que dedicar unas palabras a Busquets a ese retiro próximo, porque no se retira ya, y dos, pues cómo ve ese derbi de este fin de semana. Vamos a ver, Busquets ha sido una leyenda, es así de sencillo, creo que el titular es ese. Busquets ha sido una parte imprescindible de la selección española, del Fútbol Club Barcelona, por supuesto, y por tanto se merece todos los reconocimientos que se le puedan dar. Creo que algunos podían haber tildado a Del Bosque de loco cuando dijo esas declaraciones. El tiempo ha demostrado que no, que Del Bosque sabía perfectamente lo que decía. Se quedó corto. Y es que es eso, se quedó corto. Busquets ha sido de verdad una auténtica leyenda. Derbi. Yo tengo muchas ganas de este derbi. Tengo muchas ganas de este derbi. ¿Por qué? Porque creo que el panorama va a cambiar este año. Creo que es distinto. ¿En qué? Bueno, vamos a hablar de ello, pero yo creo que el hecho de que el juego del Real Madrid con Xabi Alonso haya cambiado, porque el planteamiento es ahora distinto, es más físico, no hace necesariamente al Real Madrid más favorito, porque realmente si lo pensamos, estos últimos años el Madrid ha ido ganando por las oportunidades que ha tenido, por los flashes, por los pequeños momentos.
ahora es distinto. Ahora yo lo veo como un combate de boxeo, un intercambio de puñetazos para ver quién es el que resiste y quién es el que aguanta la cuenta de 10. Para mí es muy interesante ver cómo van a chocar dos equipos que son muy, muy físicos y ver quién se consigue imponer en esta contienda. Voy a dejar un par de datos sobre la mesa para que analicemos este derbi. Bueno, ya se han jugado 222 derbis en la historia, el Real Madrid ha ganado 110, el Atlético de Madrid 57, pero es cierto que desde que llegó Simeone la cosa ha cambiado muchísimo. Se han equiparado, ¿no? Un poco tanto las así cosas. que el Cholo Simeone le gana una final de Copa del Rey al Real Madrid y que en los Bernabéu, últimos, en además. el Bernabéu además, y que en los últimos 8... Y una Supercopa de Europa. Una Supercopa de Europa también, bueno, con varios goles, ¿no? Sí, Sobre todo sí, el sí, Atlético de Madrid. Bueno, hay que decir que en las últimas 8 visitas del Real Madrid al Estadio Metropolitano, contando Copa, contando también Champions, contando partidos de Liga, el Atlético de Madrid ha ganado 4 partidos, han empatado 3 veces y el Real Madrid solamente ha podido conseguir una victoria. Esto, pues la gran mayoría de esos partidos fueron dirigidos por Carlo Ancelotti en el Real Madrid, un Carlo Ancelotti que enfrentaba los partidos contra el Atlético de Madrid con un bloque muy bajo y muy atrás, invitando al Atlético de Madrid a que le atacara. Eso al parecer en su momento no funcionó, pero ahora tenemos un Real Madrid con Xabi Alonso que presiona muy adelante. ¿Será que eso puede hacer que cambie, digamos, el panorama del derbi, digamos, estas estadísticas en cuanto a victorias del Atlético de Madrid, buenos resultados del Atlético de Madrid en el derbi madrileño? Bueno, es muy significativo lo que has dicho, ¿no? Porque es verdad que el paradigma cambió desde que llegó Simeone. Es decir, es verdad que luego ha habido 2 finales de Champions que se ha impuesto el Madrid, bueno, salvo la de Milán, que fue un atraco absoluto. Un atraco en las historias de las finales de la Champions. Pero es verdad que cambió el paradigma, es decir, el Atlético de Madrid parecía el convidado de piedra en unos derbis que parecía que no competía. Sí, que estaba ya está. De hecho, a pesar de que del madridismo imperante en la sociedad, en los medios y demás, saben y se dan cuenta de que ese partido es un punto de inflexión para todos. Principalmente para el Atlético de Madrid, que viene muy, muy atrás en la clasificación. Yo creo que el juego lo está intentando solidificar, pero le faltan resultados y eso le está lastrando y se podría quedar, si pierde ese partido, no es que pierda la liga, pero te dejas ya un margen muy casi insalvable, pero ya el año pasado sucedió lo mismo y fue campeón de invierno. Eso lo recordábamos en esta que semana. no todo está perdido, pero es verdad que el Madrid sabe perfectamente y Xabi Alonso sabe perfectamente y todo el madridismo, el colectivo del madridismo sabe que este partido es una piedra en el camino para el Madrid. Entonces, todo lo bien que está haciendo el Madrid de Xabi Alonso lo puede refrendar o se puede pegar depende de cómo suceda el partido, pero se puede pegar una caída que a lo mejor genera mucho más crisis en el Madrid que en el Atlético de Madrid. Entonces, vamos a verlo. Yo sé que va a competir. Te digo más, el resultado del otro día contra el Rayo, que le da un poquito más, o rearma la moral del Atlético de Madrid, parece que iguala un poco las fuerzas, pero habiendo perdido el Atlético de Madrid, ese derbi, un derbi de Madrid-Atleti, hay muchísimo respeto y yo creo que ahí no está nada claro la cosa. Es que yo voy por ahí. Es cierto, no hay que negarlo, ¿no? El Madrid llega a una buenísima dinámica y con buen juego, y al Atlético de Madrid le está costando un poquito más este inicio de liga, pero sinceramente creo que da absolutamente igual. O sea, desde que llegó Simeone ha dado un poco igual cómo estén los dos equipos. Esto pasa también un poco con el Clásico. Ha demostrado que son partidos a otro precio. Sí, es un poco, sí, llegas a este nivel, llegas a buen nivel, mejor que yo, mejor uno, mejor otro, pero es que da un poco igual. Cuando empieza el partido, de repente el nivel de Atlético de Madrid, si está mal, sube, el nivel de Real Madrid, si está muy bien, baja, y al revés igual. Si el Atlético de Madrid, que está bien, baja y el otro sube. O sea, se iguala tanto las fuerzas que analizar este partido viendo el resto, a diferencia de la mayoría de partidos de una liga, pues es que tampoco tiene mucho sentido. A mí sí me da mucha curiosidad, lo hemos comentado durante esta semana, cómo van a empezar el partido a nivel de estrategia, a nivel de alineación. O sea, quiero decir, me intriga si va a ser los dos equipos con 3 centrales, me intriga si va a ser con carrileros largos, con carrileros más cortos, con Llorente, por ejemplo, a ver si Simeone decide al final ponerlo un poquito más adelante, que parece que está haciendo más daño en estos primeros partidos del Atlético de Madrid. Pero la realidad es que, bueno, que eso durará unos minutos, pero que el partido suele ser de fuerzas tan igualadas, sí, que puede cambiar todo. Y encima, con dos entrenadores tan intervencionistas como son Simeone y Xabi Alonso, pues los primeros 15 minutos bien, pero que va a cambiar el partido constantemente. Pero es que ahí está el aliciente. Creo que en los últimos años, cuando hemos tenido un derbi o hemos estado acercándonos a un derbi, sabíamos qué iba a ocurrir. Sabíamos realmente los planteamientos de ambos equipos, qué armas tienen cada uno, cómo van a luchar.
Aquí no. Esto es lo especial de este derbi, que es un derbi en el que tenemos muchísimas dudas, y ahí está la expectación realmente. Entonces, hay un montón de ganas. No coincido con la lectura del partido, eso sí. Yo creo que este es un partido que el Atlético de Madrid tiene que ganar. Queda un montón de liga, es cierto. Pero si ya se está hablando, y de nuevo es la prensa y las ganas de hablar y demás, de los problemas en los que está Simeone, si además le sumas que pierden este derbi en casa en un momento clave, creo que el Atlético de Madrid es el que más tiene que ganar. Porque al final, si el Madrid pierde este partido, es un aviso, es un, oye, lo que has estado utilizando hasta ahora con el Atlético de Madrid no te va a servir, contra el Barça no te va a servir. Pero el Atlético de Madrid, en cambio, creo que sí que tiene que ganarlo. Entonces, bueno, veremos lo que pasa. Que de nuevo, que queda un montón de liga, pero es verdad que ya te vas a muchos puntos y ya tienes el run de cuáles son mis objetivos. Gilmarín diciendo precisamente esta semana la obligación de ser terceros. Creo que añade una presión extra que el Atlético de Madrid tiene que evitar a toda costa. Es cierto que si el Atlético de Madrid lo gana, sale muy reforzado por vencer y por parar la dinámica de este Real Madrid. Pero Madrid y además, también, yo creo. Y además teniendo en cuenta, ojo, el mensaje del Cholo Simeone cuando salió en la cadena COPE hace un par de semanas, animando a la afición del Atlético de Madrid a que le acompañe en este momento, que era un momento, la afición no se puede quejar, ¿eh? Claro, no se puede quejar. Que era un momento en el que pues el Atlético de Madrid estaba comenzando la temporada con el pie izquierdo y que ahora lo hemos visto en los últimos 2 partidos en casa, donde le gana a un Villarreal, que es un equipo difícil. Le gana a un Rayo Vallecano que se le iba poniendo el partido cuesta arriba, y también con un Rayo Vallecano que juega muy bien, ¿no? Y compite contra el Liverpool muy bien, que esto, al final del partido lo acabas perdiendo, pero quitando la pájara del inicio y ese gol que te meten al final, el partido del Atlético de Madrid contra el Liverpool es buenísimo. De hecho, es que juegan infinitamente mejor contra el Liverpool que contra el Rayo Vallecano, que acaban ganando. Yo para finalizar me gustaría, Juan, que yo es que tengo un poco de pena con este partido que el Atlético de Madrid no llegue con todos sus efectivos, con todas las naves para quemarlas. Quiero decir, me da un poco de pena que llegue Baena un poco renqueante, calmada. Bueno, estuvo convocado, pero no sé si hubiese habido otro tipo de partido, si hubiese estado todos los jugadores. Bueno, mira, le vas un poco también a tu Barça. El Barça sin Lamine Yamal está haciendo un carro de goles, o sea, parece que, y siendo Lamine Yamal lo que es en el equipo. El Atlético de Madrid es verdad que ha estado muy condicionado, es verdad. Se ha quedado de buenas a primeras, se quedó sin Almada, sí, quedó sin Baena. Jiménez lleva lesionado desde hace meses. Cardoso. Es decir, ha habido una serie de problemas y tienes que sobrevivir sobre eso. Por eso las plantillas son tan largas y tienen que ser tan importantes. Cuando el Atlético de Madrid esgrime la baza del presupuesto, es que ahí está la diferencia. Es decir, tú pierdes a Baena, Almada, no sé qué, el Madrid pierde jugadores, pero el nivel es sideral, es decir, ahí se nota la diferencia. Y luego quería decir 2 cosas, es verdad que eso le condiciona, pero en el Atlético de Madrid importa mucho el qué, pero el cómo. Es decir, si tú al Madrid le compite, que vas a competir, y tú terminas perdiendo, esperemos que no haya ni un doble toque, ni un arbitraje civilino y tal, que sea importa mucho. ¿Por qué? Porque al final, si la gente del Atlético de Madrid, sabiendo que la crítica y el ruido de fondo va a estar siempre, y si pierde habrá más tiros y se acrecentarán las críticas con Simeone, pero la gente en el fondo hace mucha autocrítica y dice, si yo he competido al Madrid o a cualquier otro equipo y he perdido porque no me ha quedado más remedio y porque ha sido mejor o porque ha intervenido el árbitro, el VAR, no sé, la gente se queda tranquila. Es decir, yo sé que he competido y he dado, que es lo que quiere. La gente le pide a este equipo, la grada le pide que compita. Sí, que sea, o sea, que se vea la gente que está en la grada, que se sienta orgullosa de lo que ha visto en el campo. No que haya pasado como el año pasado, el derbi de Champions, con un Madrid venir a menos muy frágil y no fue capaz de meterle mano. Sí. Puede ser cuando lo tuvo, además. Lo tuvo en los 2 partidos y ahí el Atlético de Madrid a mí eso me solivianta. Digo, no vas a encontrarte un Madrid tan débil y tan frágil, machácalo. Es que estaba esperando la estocada en ese partido. Exacto. Bueno, en los dos. Lo cierto es que va a ser un clásico, como dice Sandro, un clásico en el que no sabemos qué va a pasar. Mucha incertidumbre. Hay mucha incertidumbre y ganas. Y donde se juegan mucho ambos equipos, ¿no? El Real Madrid puede perder el liderato este fin de semana, precisamente, si el Barcelona gana y pierde contra el Atlético. Es que esta temporada no hay margen de fallo. Parece que tanto el Barça como el Madrid están encontrando en partidos en los que no están jugando tan bien la herramienta, la tecla. Mirad ayer el partido del Barça. Total. Te sale Eric García de goleador, Araujo de goleador, y todo esto sin Lamine Yamal. Entonces yo creo que el margen de fallo que tienen estos 2 equipos es mínimo. Tendremos un plato fuerte de jornada 7 espectacular. Totalmente. Muchísimas gracias, Juan, por haber estado con nosotros. Sandra, muchísimas gracias también. Nos seguiremos viendo y comentaremos el lunes a las 10:10. Estaremos aquí para hablar del derbi, para hablar de la jornada, pero principalmente de ese derbi madrileño que va a dejar muchísimas cosas y muchísimos comentarios. Aquí estaremos el lunes, como digo, a las 10:10 de la mañana, como cada lunes. Los esperamos. Deportes en Radio Libertad.